Hola, hola Venezuela, feliz y bendecido día, feliz jueves para toda la audiencia venezolana que a esta hora está acompañándonos en el programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Feliz jueves, Dair, saludos. Hola Yajure, ¿cómo estás? Buenos días Chévere. para ti y para toda la audiencia conectada siempre con nosotros a través de la señal de Venezolana de Televisión, ya con ustedes también a través de las diferentes emisoras aliadas en todo el territorio nacional. Hoy es 8 de enero del año 2026, también estamos conectados vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo y por allí pueden comenzar a escribir, a participar, a comentar y a enviar, bueno, sus mensajes a toda la audiencia que se conecta con nosotros. Recordarles siempre que nos indiquen, bueno, nombre, apellido y de qué zona del país están reportando sintonía. Tal día como hoy, en el año 1642, muere Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, matemático italiano relacionado con la revolución científica, y sus logros incluyen la mejora del telescopio, una gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley de movimiento. 7 de la mañana, 1 minuto. Y compartimos con ustedes publicidad. Al aire es una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, de tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Y saludamos a quienes reportan sintonías del Estado Nueva Esparta y lo hacen a través de Caribe 93.5. Temague 94.5. Radio Quinche 103.9. En el estado portuguesa, Guanarito Televisión. Triunfo 99.3. En Puerto Cabello, Bolipuerto 105.5. En el estado Sucre, Caracuay FM 90.9. En el estado Táchira, Montaña TV. Sureña 91.9. Y en la Gran Caracas, VTV Radio 99.5 FM Estéreo. Y Radio Sensación 830 AM. Pasamos a revisar titulares, nos vamos al portal de Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.be, y ampliamos las informaciones más importantes y destacadas a esta hora. Asamblea Nacional legislará en 8 grandes códigos que requiere el país. Bancas y negocio, presidenta encargada pide unidad nacional ante momentos muy delicados para la estabilidad política. Últimas noticias. Delcy Rodríguez planteó a la Asamblea Nacional blindar la soberanía económica. Sin Juan Español, Parlamento venezolano plantea nuevo código social como eje del periodo legislativo 2026-2031. Radio Miraflores, presidenta encargada Delcy Rodríguez, lideró reunión con el Gran Polo Patriota. Diario El Universal, PDVSA anuncia que avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos bajo soberanía petrolera. RT, ministro Diosdado Cabello, la justicia de Estados Unidos reconoció que no existe el cartel de los soles. Telesur, Diosdado Cabello denuncia 100 fallecidos en agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela News, Antonio Guterres ratifica soberanía de Venezuela sobre su petróleo y condena agresión de Estados Unidos. New York Times, Trump y Petro hablan por teléfono en medio de las tensiones. El País de España, Baltasar Garzón, Victoria Rosell y Javier Pérez Rollo encabezan un manifiesto de juristas contra el ataque a Venezuela. Y pasamos al portal web de Venezolana de Televisión y vamos a ampliar esta información. Relaciones de Estados Unidos con Venezuela no son extraordinarias ni irregulares. En la actividad realizada con motivo de la notificación del inicio del periodo constitucional legislativo 2026-2031, Rodríguez subrayó que la política económica nacional se orienta hacia la diversificación de mercados y alianzas estratégicas. Agregó, las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas, y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. La presidenta encargada destacó que quienes se han apartado de mantener vínculos con el país lo han hecho por sumarse a acciones de agresión. Dijo, quienes se han excluido del racionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela, y es por eso, yo lo he dicho, que Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear
y esa es la diferencia. En el mismo acto, Rodríguez presentó al nuevo vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y reiteró que tanto el sector público como el privado cuentan con respaldo institucional para ampliar su presencia en mercados internacionales. Agregó que los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera. La presidenta encargada Delcy Rodríguez subrayó que los bienes producidos en el país representan más de un intercambio comercial, pues transmiten identidad y resistencia. Dijo: lo hecho en Venezuela, sea el embajador que exprese no solamente un producto, sino que lleve también la impronta de lo que es la identidad venezolana y de la venezolana, cuyo mensaje estos últimos años al mundo ha sido: no nos rendimos frente a las agresiones económicas. Esta información está reseñada en el portal de Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.be. Pasamos a compartir con ustedes la labor que viene realizando la corporación Juntos Todo es Posible. Esto viene acompañado con imágenes que ya las vamos a compartir de inmediato y tiene que ver con el sistema de riego automatizado en el distribuidor Las Gaviotas. Fíjense que ellos completaron con éxito la instalación de este moderno sistema de riego 100% automatizado en el distribuidor Las Gaviotas, y además agregamos que este proyecto de ingeniería contó con la participación de 50 personas. Esto garantiza la sostenibilidad y también el mantenimiento constante de aproximadamente 51.000 metros cuadrados de áreas verdes en esta zona. Este sistema, colocado en la entrada de la ciudad capital, destaca por su autosuficiencia hídrica al contar con un pozo propio con capacidad de 100.000 litros que garantiza el suministro de agua. Además, la operación es completamente automatizada a través de 4 controladores de riesgo programados y un sistema de doble bombeo con bomba sumergible y superficial que trabaja de manera alterna para asegurar la eficiencia. Allí se instalaron alrededor de 3.600 metros de tubería para abastecer las 49 zonas de riego. La corporación Juntos Todo es Posible continuará implementando este tipo de sistemas sostenibles en otros distribuidores y pasos viales importantes del país, con el objetivo de optimizar el consumo de agua y asegurar la belleza de las áreas verdes a largo plazo. Esto, uno de los tantos proyectos que tiene en ejecución y que desarrolla en buena parte del territorio nacional la corporación Juntos Todo es Posible. ¡Qué belleza! Sí. Amigos, compartimos con ustedes esta hora publicidad. En CanTV llegamos con todo. Disfruta de AVA Ultra, el internet 100% fibra óptica de CanTV, más AVA TV Go y telefonía IP. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos, porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión 7-9 minutos. Recuerde que en esta parte del programa usted puede interactuar con nosotros a través de Instagram. Estamos en vivo para que usted se reporte en cualquier lugar de Venezuela o el mundo donde se encuentre. Iniciamos nuestro recorrido saludando a Yelixa Villanueva, quien dice hola, hola Venezuela, desde Ciudad Bolívar, reportando muchas bendiciones para toda Venezuela. Petra Velasco reporta sintonía desde Valencia, dice feliz y bendecido jueves, saludos cordiales al equipo del programa Al Aire, conectada todos los días desde el estado Carabobo, abrazos a Petra Velasco. Bergantín TV, esto es allá en el pueblo de Bergantín, en Barcelona, estado Anzoátegui, que dice saludos, muchas bendiciones, gracias por mantener la audiencia, como siempre informando, adelante, feliz y bendecido día. Johnny Parra dice hola, hola Venezuela, saludos desde Barquisimeto, Tamaca. Giovanni, y gracias por conectarse. Giovanni Tortosa Mayor dice hola, hola Venezuela, saludos desde el estado Zulia, desde el municipio San Francisco.
Adriana Carlaf nos reporta sintonías de Valles del Tuy y nos dice que ayer vio ese sistema de riego automático, que es muy bueno. Saludos. Joel Venezuela desde San Félix en el estado Bolívar reportando sintonía. Hola, hola, dice Joel. Saludos, Joel. José Orinoco desde el Tigre, saludos. Gracias por conectarse con nosotros. Por acá también nos reporta sintonía María Casares de Zapata, dice bendecido día. Dudar es traición desde Latillo, saludos. La bella Adela 22457 dice hola, hola Venezuela, saludos llenos de bendiciones para ustedes de todo el país. Suelten al presidente, numeral, suelten al presidente desde aquí, al aire, el agresor. Soy Adela Cárdenas de Guacara, agresor norteamericano, desde el estado Carabobo, saludos. Lucio Díaz Bolívar dice hola, hola Venezuela, buenos días. Dair, Pedro, todo el equipo del programa al aire, feliz y bendecido jueves, unidad, batalla, victoria. Lucio Díaz Bolívar nos reporta sintonías de San Diego. Elizabeth de Silva reportando sintonía, dice liberen a Nicolás y a la primera dama, saludos. Juan Carlos Soto dice hola, hola Venezuela, saludos de Rubio Táchira, primer reporte de sintonía del año a través de la cuenta en live. Gracias, Juan Carlos, saludos. Osvaldo Luque desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia dice hola, hola Venezuela desde Maracaibo, saludos Dair Pedro Rodríguez Tierra, saludos. Diego Jiménez reportando sintonías de Parque Carabobo y también nos comenta que hay cierre de algunas vías, dice precaución, cierre de tránsito, Plaza Venezuela frente a la Torre de la Previsora instalada tarima, allí para que lo tengan en cuenta. Hay movilización en Caracas en solicitud de la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Regni Betancourt reportando sintonía desde San Juan de los Morros. Regni, saludos, bendiciones para todo el pueblo venezolano, dice Regni. Alberto Vera dice hola, hola Venezuela, saludos de San Casimiro Sur de Aragua, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores y los queremos de vuelta. Iraida León nos reporta sintonías de Quíbora en el estado Lara. Juan lo hace desde la parroquia San José en Cotiza, dice hola, hola Venezuela, saludos, Venezuela no está en venta, Venezuela se defiende, dice Juan, saludos. Rosa Isbelia Moncada nos reporta sintonía desde San Cristóbal y Ángel lo hace desde Los Guayos del sector Las Agüitas. Dice en total sintonía con el programa al aire. Saludos, feliz jueves. Petra Velasco, creo que ya la saludaste, sí, la ¿no? saludé. Camilo Array nos reporta sintonía de San Martín en Caracas. Lucio Díaz Bolívar. También. Juan Soto dice hola, hola Venezuela. También. De Táchira, de Táchira. No te quieres para nadie. Fran Vázquez Blanco nos reporta sintonía desde Los Guayos. Saludos en el estado Carabobo. Por acá reportado sintonía Miguel Ángel Franco Toro. También dice hola. ¿Cómo le dijiste? Miguel Ángel Toro Franco. Ah. Se le invierte el apellido. Sí. Saludos, Belladair, saludos Pedro, saludos desde Timote en el estado Mérida. En sintonía a través de Radio Siembra 89.7. Por acá nos reporta sintonía Félix desde Maturín. Exigimos la liberación de nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro. Saludos. Elizabeth nos reporta sintonía. Elizabeth Silva desde Quíbora en el estado Lara. Carlos Andrés Dumont dice hola, hola Venezuela, saludos desde Tucacas, estado Falcón. Vamos, Nico. Higinia María desde Guanipa reportando sintonía, saludos. José Vargas reportando sintonía desde el municipio Uruzual en Yaracuy, Cuy, dice libertad para nuestro presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores. El Tropi nos reporta sintonía, pero no dice de qué lugar. El Tropi dice como siempre full sintonía, no, desde Cumaná, no había visto la zona. Dice, leales siempre, traidores nunca, saludos de Cumaná, el Tropi. Joel Flores lo hace desde Veroes en Yaracuy. Pedimos la libertad para nuestros líderes. Por acá dice Carlos Colina, hola, hola Venezuela, saludos al equipo del programa al aire, gracias por mantenernos informados, la tristeza nos embarga, la victoria es inminente, que viva la patria, desde la avenida Fuerzas Armadas, Carlos Colina. Janie Mora Oviedo dice buenos días, saludos desde la parroquia Altagracia en Caracas, en San José, un gran abrazo, los queremos de vuelta, amén, amén, amén. Por acá, Lina Díaz dice, hola, hola Venezuela, desde Tintorero, Unidad Lucha Batalla, venceremos. Saludos y gracias por el reporte de sintonía. Dios es amor, dice, hola, hola Venezuela, bendiciones para todos, libertad para nuestro presidente y la primera dama, Cilia Flores. Emil Marín nos reporta sintonía, lo hace desde el estado Falcón, saludos, envía saludos a todo el equipo del programa al aire. Por acá, Kempo 2019, hola, hola Venezuela, Fernando Ramos desde las minas de Baruta en el estado Miranda reportando sintonía.
Qué bueno. Por acá. Ricardo Pérez también lo hace desde Tronconal en Barcelona con nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuestra primera dama Cilia Flores, leales siempre, traidores nunca, dudar es traición. Nixon Medina nos reporta sintonía del municipio de Ayacucho en el estado Táchira. Saludos. Yuna Cordido Granado dice hola, hola Venezuela, cariños a ustedes y saludos desde Ciudad Ojeda en el estado Zulia. Desde el Consejo Productivo de Trabajadores Benvidrio, Planta Los Guayos, los trabajadores queremos que vuelvan, dice Fran. Saludos. Fran Vázquez Blanco, por allí lo saluda. Alfonso Moreno también nos reporta sintonías de Bellomonte en Caracas. Dice un gran abrazo, todavía dolidos, pero con mucha moral, como dice nuestro ministro Diosdado Cabello. Saludos. Francis Durán lo hace desde los Valles del Tuy. Dice buenos días, David Pedro, en sintonía desde los Valles del Tuy. Aquí nublado, esperando a nuestro presidente y a la primera dama de la República, Cilia Flores. Omaira Gudiño desde Guarenas dice saludos, tampoco podrán con la guerra cognitiva, nuestro país está claro. Johnny Olivo, hola, hola Venezuela, saludos desde San Juan de los Morros, en sintonía, cantautor Johnny Olivo, los queremos de vuelta, vivan nuestros héroes, Nicolás y Cilia, aguanta que el pueblo se eleva, saludos. Por acá dice Lorenzo Aponte, hola, buenos días hermanos, hola, hola Venezuela, saludos desde República Dominicana. Saludos para todos los venezolanos. Vicente Terán también nos reporta sintonía desde Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Por acá, Lorenzo, lo leíste, ¿no? Sí, Lorenzo, lo leí. Pablo, Bolivia Pérez también está conectada por aquí. Ajá, Pablo Lugo dice, liberen al presidente, a la primera dama desde Flor Amarillo. José Zulbarán dice, hola, hola Venezuela, saludos de la parroquia San Juan, saludos les envía Gina, saludos. Yeli Guarate reportando sintonía desde Santa Rita en el estado Aragua, los queremos de vuelta. Josefina Arevalo en sintonía desde Guacara en el estado Carabobo. Ricardo Pérez lo hace desde Tronconal, ya lo leí, saludos. Vianey reporta sintonía desde Valencia, nos dice abrazos. Tengo por acá es Yaracuy, en municipio La Trinidad, Ismael, dice que Dios los bendiga, saludos. Desde Los Guayos, reportando sintonía, Ángel, dice Wendy Lugo, y también lo hacen desde el municipio de Los Guayos. Transportistas hacen los que les vienen ganas, cobrando el pasaje en altos precios. El llamado a las autoridades allí en el municipio de Los Guayos. Sí, bueno, nos unimos a ese reporte. Por acá también Yurima nos reporta sintonía, lo hace desde Valencia, en el estado Carabobo, desde Bucaral 1, Flor Amarillo. Y Elsa Ramona dice, hola, buenos días, que Dios los bendiga. Elsa está en Petare, saludos. Wilford dice, hola, hola Venezuela, universitarios del estado Bolívar con Nicolás y Cilia. Wilmer José González nos reporta sintonía desde Margarita, saludos. Pablo Enrique Lugo, hola, hola Venezuela, reportando sintonía desde Flor Amarillo. Sí, José Zulbarán lo hace desde San Juan. Si San Juan lo tiene, San Juan todo. Nos dejó saludos de Gina, porque hoy escribió José Zulbarán, nos escribió Gina y por allí nos dejó saludos. Sergio Acero también nos reporta sintonías de Calabozo. Lo haces también Araceli Montilla. Buenos días, saludos Dair Pedro. Liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama. Bueno, vamos a tener en un ratito otro bloque de revisión de mensajes y la participación de ustedes. Y leímos, bueno, la cantidad que logramos en este bloque, pero ya tenemos listo el reporte del general Reydi Zambrano, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, y nos va a contar cómo estarán las condiciones climáticas para hoy. General, adelante, buenos días. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela, hoy jueves 8 de enero de 2026. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado, alternando con zonas despejadas sobre la mayor parte de su extensión. Asimismo, se aprecian mantos nubosos generadores de precipitaciones dispersas y actividad eléctrica ocasional en zonas al sur de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia. Sobre la mayor parte del país se prevén condiciones estables en buena parte del territorio nacional, con nubosidad fragmentada alternando con áreas despejadas. Aún así, en horas de la madrugada y parte de la mañana se estima desarrollo de mantos nubosos asociados a precipitaciones al norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, los Andes del Tamacuro, este de Miranda, Falcón y sur del lago Maracaibo. Para la tarde y noche se estima un incremento de la nubosidad, generando precipitaciones de variada intensidad, actividad tormentosa ocasional en áreas al norte de nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, sur de Bolívar, Andes y Zulia, sin descartar lluvias de menor intensidad en zonas de la Gran Caracas, Sucre, Aragua, Carabobo, Yaracuy
y Falcón. Acumulados pluviométricos entre 5 y 20 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 7 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 36 grados Celsius en llanos centrales y occidentales. Oleaje oscilando entre 1 y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 2 días antes de cuarto menguante. El tiempo no espera, nosotros tampoco. El INAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. 7:21 minutos. Gracias al general Reydi Zambrano, presidente de INAMEP. Y bueno, nos corresponde ya hacer la pausa o la primera pausa en este espacio. Antes de la pausa vamos a anunciar a nuestros invitados el día de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo en primer lugar con el diputado Timoteo Zambrano, dirigente político de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Vamos a revisar con él, evidentemente, todos los temas importantes y destacados para el país en este instante. Además, bueno, se instaló recientemente este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Ayer también se generaron informaciones importantes por parte del presidente de la Asamblea Nacional, también de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre, bueno, algunos temas en agenda que se incorporan en este nuevo periodo legislativo, entre otros aspectos y bueno, todo lo que se había generado en el ámbito nacional e internacional, lo vamos a revisar el día de hoy con nuestro primer invitado. Nuestro segundo invitado, vamos a estar conversando con el profesor universitario e historiador Henry Navas. Con él vamos a estar conversando acerca del ataque de Donald Trump contra Venezuela, la ilegalidad, la imprudencia, y también vamos a estar tocando otros temas de interés nacional. Además le vamos a dar con el profesor Henry Navas ese toque histórico, vamos a revisar un poco la historia de lo que ha ocurrido y el impacto que tiene. Así que ustedes nos van a acompañar. Recuerden que estamos hasta las 9 de la mañana. Le vamos a recordar. Al aire está en este horario especial durante estos días para acompañarlos, para revisar información, para el análisis, para la reflexión y para las orientaciones oportunas sobre todo lo que viene ocurriendo. Y bueno, hemos contado además con invitados de lujo, de talla que vienen a lo largo de esta semana y estarán con nosotros a lo largo de esta semana compartiendo con nosotros valiosa información. Así que hacemos la pausa y regresamos en breve. No se aparten de nuestra sintonía. Recuerden, al aire hasta las 9 de la mañana. Internet es el proveedor de servicios de Internet que cambiará tu vida. Prepárate para experimentar la hipervelocidad de nuestra fibra óptica. Te damos máximo de 8 bandas y una conectividad superior. En Tundernet también somos televisión. El entretenimiento está garantizado con más de 120 canales en el plan base de nuestra aplicación Tundernet TV Go. Suscríbete para tener el mejor servicio. Tundernet, tu Internet productiva. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 28 minutos, ya nuestro invitado con nosotros, que además ahorita comentábamos que es primera vez que nos acompaña en este programa. Le hemos invitado en varias oportunidades. Lo hemos invitado y no se había concretado hoy ha sido el momento la conversación, pero hoy está con nosotros. Se trata del diputado Timoteo Zambrano. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar por aquí. Gracias por acompañarnos. Obviamente, no había estado por aquí nunca, pero bueno, en la planta sí, ¿no? Sí. Pero a esta hora de la mañana no había compartido. Obligamos a levantarse hoy temprano. Sí, bueno, yo me levanto muy temprano siempre y me acuesto temprano también. Bueno, no, pero además muy oportuno, diputado, hablar con la audiencia sobre estos temas. Bueno, hemos tenido otros diputados, analistas políticos, nacionales, internacionales, hoy también vamos a tener un historiador. Es como darle diferentes tópicos o aristas de lo que viene ocurriendo. Y antes de entrar en los temas y todo lo que se ha generado, sí queríamos conocer su posición sobre lo que está pasando en el país en este momento y el análisis que usted le da desde el punto de vista político para el país. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Como quizás es el común oírlo hoy en día, ¿no? Es complejo, pero igual tienes que entrar en el tema porque vives aquí, tienes corresponsabilidad con lo que pasa en el país. Estamos en el Parlamento, estamos en el liderazgo político, en fin, es inevitable. A veces uno tiene que hablar en estos momentos no cuidando parcelas políticas ni nada por el estilo, sino con responsabilidad y con visión de Estado. O sea, no hay que estar ni tibio ni frío. No, exacto, no, pero además la visión que tengas, ¿no? Claro. Es decir, no puedes entrar
si hay un momento complejo, difícil como el que vivimos, en la cual el partido de gobierno y el gobierno han tenido que activar, se ha tenido que activar un mecanismo constitucional, entonces tú, en vez de meter el hombro, lo que vas es a tratar de debilitar más, ¿no? Yo lo he dicho, el fracaso de Delcy es el fracaso de todos, así que hay que tener mucho cuidado, por eso es que es el momento de esa visión de Estado y de la corresponsabilidad, ¿no? Estamos pasando por la activación de un mecanismo constitucional importantísimo que lo ha asumido la vicepresidenta, como dice la Constitución, y Artículo 234. Exacto, y pasa a ser presidenta encargada. Porque hay una, digamos, hay una vacante, ¿no? Ahora, la calificación de esa ausencia es importante. Aquí va a entrar un elemento político, quizás me adelanto mucho al tiempo, dentro de 6 meses quizás o menos. Y lo digo porque como se habla mucho de transición, Venezuela no contempla la transición en su doctrina constitucional, por lo tanto yo nunca hablo de transición. Venezuela en su doctrina constitucional tiene muy bien marcados los pasos, ¿no? Pero hay un paso que aun cuando está, que es la ausencia absoluta, y lo dice en la Constitución cuáles son esas ausencias, cómo se califican, no tiene una, que es la ausencia por secuestro y por violación del territorio, por violación de la normativa internacional, por la violación de las inmunidades y privilegios que, de acuerdo a la Convención de Viena, tiene todo presidente de cualquier país. En fin, ahí es distinto, ahí cambia. Entonces, yo creo que fue correcto, fíjense ustedes, yo creo que fue el correcto. El espíritu del constitucionalista o del constituyente. Claro. No, fue correcto eso, pero bueno, es que no pudiera nunca estar en una... Yo creo que eso no está en ninguna constitución del mundo. Es decir, Eso no estaba además contemplado. Porque tú estarías validando que ese mecanismo se pueda usar y eso es absolutamente ilegal. Por lo tanto, la pregunta ¿es posible que la Asamblea, una vez que concluyan los 6 meses, pueda calificar ausencia absoluta lo que ocurrió? Yo creo que no. Yo en personal, y lo adelanto, yo creo que no. Porque eso sería validar ese terrorismo de Estado que ha aplicado Estados Unidos con Venezuela. Eso no sería posible. Entonces, para terminar la idea, entonces ahí viene la gran discusión de la definición, de la decisión que va a tener que asumir la Asamblea si califica esto como, si llegado el momento, dentro de 6 meses, y el presidente Maduro no ha regresado a Venezuela, todavía lo ha secuestrado. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál va a ser la calificación? ¿Vamos a entrar por la vía de la ausencia absoluta o no? Yo creo que no. Sigue siendo una ausencia, pero no la calificaría yo como absoluta. Bueno, claro, ese va a ser el debate. Es un escenario que se plantea a partir futuro. de allí tienes elecciones en 30 días. Claro. Ojo. Entonces, hablar de transición... Pero allí Ahora, se invocó el ¿por qué 200, se invocó fue el artículo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia para la interpretación de este tipo de situaciones que se presentan dentro de la ley. Invocó el artículo 234, que habla de la... Sí, pero esta cualidad no está en el artículo 234. 233. Perdón, 233 no está porque no aparece. Claro, no lo contempla porque por eso acude al sería 234. justificar algo por eso, como eso. fíjate lo que está pasando en el juicio, lo que ha invocado su abogado. Él ha dicho que se violaron las inmunidades. El propio presidente dijo, cuando se declara no culpable, dice, soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, se dispara otro mecanismo y no puede ser enjuiciado allí. Es decir, claro, fíjate cómo va esto.
Entonces, es importante, porque yo oigo gente de ustedes que habla a veces también de transición. Y fíjese que me quiero Y es un detener. error. Fíjese No, que no, me Es un quiero. error, porque fíjate dónde estamos. Yo lo que pasa es que nos estamos adelantando. Claro. Tengo la licencia de hacerlo. Porque yo miro la constitucionalidad Claro, del más allá acto, digo, bueno, pero ¿cómo? Y además soy parlamentario. Claro, y ahora tendré que tener una opinión y además dirijo un partido y me toca ser el responsable del bloque parlamentario de la Alianza Democrática. Ahora, diputado, la pregunta es ¿a qué atribuye usted que manejen el término de transición en este momento? Bueno, yo te voy a ser mucho más específico. Esta es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que el término transición en Venezuela juega para el caos. Eso juega para el caos. Estados Unidos en este momento, digamos, abstrayéndonos de lo que podamos pensar de esa acción, aún así dijo, no puede haber elecciones todavía en este momento. No puede, transición en este momento es imposible, porque es el caos, y es correcto. Desde esa visión de ellos, ¿no? Por eso cuando a mí me preguntan sobre la posición extremista, y digo, bueno, mira, ya ese no es un problema, es una opinión que valoremos nosotros, es una opinión que tienen que valorar ellos con Trump, no con nosotros, el resto de las oposiciones, ¿no? Pero en el caso de asumir, en el caso de lo que diga las autoridades estadounidenses por las políticas o por la forma de gobernar Venezuela, eso no tiene por qué inmiscuirse dentro de los asuntos internos, porque aquí hay unas leyes y aquí hay una constitución que hay que respetar. Pero entre las... hablando de la declaratoria que hace Marco Rubio en el comité que lo interpeló ayer, él habla de 3 fases. De 3 fases, así y la tercera fase es la transición. Por eso que hay que tener cuidado. Y yo creo que el gobierno debe ir debatiendo esto y el Parlamento tiene que iniciar un debate sobre esto, porque no, para mí eso no aplica en Venezuela. Sí, no aplica. Entonces, yo creo que la ruta que en este momento se está transitando con Delcy a la cabeza como presidenta encargada, es una ruta correcta y constitucional. Ahora, llegado el momento en que haya que calificar, bueno, ahí vendrá este gran debate político. Y yo creo que fue sabia el decreto de emergencia. Ese fue un decreto sabio porque te da 6 meses y está dentro de la constitucionalidad, ¿no? Pero el mismo decreto, de alguna manera, deja estas preguntas, ¿no? Que es la que estamos haciendo, que yo me imagino que desde el punto de vista constitucional, doctrinal, ellos están mirando cómo es el desarrollo de esto. Y claro, el gobierno norteamericano se ha dado cuenta que no puede irrumpir, digamos, en esta fase, vamos a hablar de esta fase, pues ya rompe el orden internacional, no pudo tomar una decisión que golpeara la Constitución en los términos de la sucesión en este momento, ¿no? En la encargaduría, en el mecanismo parlamentario constitucional. Por lo tanto, cuando Trump dice tenemos que hacerlo bien, es porque tiene que agarrarse de la Constitución. Bueno, y además ellos están conscientes que en el momento que ellos no vienen manos militares a imponer a la otra persona, sencillamente lo que te está diciendo es eso sería el caos, es preferible transitar por la vía constitucional. Pero va a llegar un momento que esa vía constitucional tiene que tomar una definición, y quien la puede tomar es el Parlamento, nadie más la puede tomar. Entonces yo creo que... El Poder Judicial, máximo No, lo que yo instancia. creo que puede hacer el tribunal, quizás, pero estoy consultándole a constitucionalistas, a expertos, lo que puede tomar es una decisión de renovar el decreto, porque siempre los decretos los puedes renovar, ¿no? Entonces pudiera renovar el decreto, pero ahí creo que va a requerir de una calificación de la Asamblea. Entonces pudiéramos ver que dentro de 6 meses la Asamblea puede renovar a 3 meses más, y en esos 3 meses debatir y tomar una decisión de la definición en cuanto a la ausencia. Entonces,
Bueno, eso es un tema en debate importante. Pero en el caso- obvio. Y lo traigo porque me preocupa que Estados Unidos diga, bueno, lo tercero es la transición. Bueno, ¿cómo es la transición? ¿Cuál es tu cuál es tu visión de transición? ¿Cuál es el concepto de transición que maneja él? ¿Cuál es tu concepto de estabilización, que es la primera? ¿Cuál es? Y Porque también yo creo en la entender- estabilidad, yo creo en la estabilidad, Claro. pero mi visión de la estabilidad No es segurísimo que no es la misma. No es la misma. Además, de Estados diputado, Unidos. también hay que entender los códigos y la narrativa que utilizan, que hasta qué punto se habla también de ciertos temas, también para generar un poco ese caos dentro del país, porque también nos gustaría hablar acerca de lo importante de la unidad en el país, y cuando hablo de la unidad Bueno, y la de estabilidad todo y la política estabilidad que se en vive. estos De ahí. tiempos. Y la estabilidad política que se Por eso vive. que es distinta la Sí, visión que podamos la visión tener que aquí podamos adentro tener. sobre estabilidad que la que tiene Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa, diputado, y vamos a hablar un poco de la unidad en el país en estos tiempos y qué tan importante es. 7 de la mañana, 41 minutos, conversando hoy con el diputado Timoteo Zambrano. Por acá, bueno, muchos mensajes a través de las redes. Vamos a ver si da chance también de leer algunos de los comentarios de ustedes sobre lo que estamos hablando acá, que sería bien interesante. La pausa y retornamos en minutos. No se aparten de nuestra sintonía al aire hasta las 9 de la mañana. El futuro comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa UCSAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UCSAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. 7:47 minutos, seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, dirigente político del movimiento político Cambiemos, Cambiemos Movimiento Ciudadano. Se trata de Timoteo Zambrano. Y dejamos una interrogante al aire que tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Aun cuando sectores estadounidenses hablan de transición, eso no está planteado porque aquí hay una estabilidad democrática, hay una constitución y se ha seguido lo que contempla la constitución. En el caso de la designación como presidenta encargada a la presidenta encargada del Cid Rodríguez, tal como lo establece el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, efectivamente, nuestra Constitución no contempla vacío de poder. Eso tuvo una corrección importante en el 99 y después hubo otra corrección que se hizo en el 2006 o 2007. Efectivamente, pero tenemos que estar claros lo siguiente, hay una turbulencia importante en el sistema, porque nada más y nada menos invadieron Claro, el territorio. país y se llevaron y secuestraron al presidente de la República y a su esposa, y además también diputada de la Asamblea Nacional. Bueno, pudiéramos decir que entramos en un terreno de convulsión interna, que gracias al tema constitucional nos da de alguna manera algún mecanismo mínimo de estabilidad. Pero no se queda ahí. El problema es cómo sostener esa estabilidad hacia adelante. Y hay varios elementos. El Parlamento, lo comenté yo ese día en mi intervención, el Parlamento al instalarse el 5, digamos, para mí es el otro 50% de respaldo importante y darle estabilidad al gobierno. Y por eso fue demasiado importante que se instalara el Parlamento el 5. Es la fortaleza ya del Estado, ¿no? La institucionalidad. Y es la institucionalidad. Ya eso te permite una contención fundamental. Y por eso el Parlamento tiene que pasar a jugar un papel importantísimo ya iba a decir transición, en este proceso. Pero luego están los factores políticos también, ¿no? Y de allí que también hicimos un planteamiento de la necesidad porque son los factores políticos y otros sectores de la vida nacional, de la necesidad de continuar trabajando
en un mecanismo que ideó la Asamblea pasada, que es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Ahí está, de alguna manera, el escenario para que todos los sectores de la vida nacional interactúen allí y que pudiéramos avanzar en una propuesta final de acuerdo nacional o pacto nacional de 10, 15, 20 años para darle estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad al país. Pero ¿cuál es el elemento, digamos, primario que debe surgir aquí como un elemento estabilizador? El propio partido de gobierno. Si el partido de gobierno, y yo lo invito a que fortalezca sus valores y sus principios ideológicos, para que fortalecido ese partido fortalezca su gobierno. Eso es importante. Es decir, sería clave que en se eso, mantenga en la esos unidad, tiempos. que se mantenga la unidad. Sí. No se olvide que yo vengo de AD y en AD uno de los factores que afectó severamente al partido fue su conflicto interno, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado. Ahora, Y como les decía al principio, nosotros tenemos que apostar a la victoria, digamos, de Delcy en este proceso tan complicado, porque si no, sería la derrota de todos. El país está esperando eso. El país no se le puede dar incertidumbre. Y cada paso que demos tiene que ser en función de preservar lo que hablábamos al principio, la estabilidad del país, que el gobierno salga bien, que este gobierno, porque este es un gobierno, es verdad, tiene una encargaduría, pero caramba, es el gobierno de un momento complejísimo para el Estado, Sí. para el país. Esto no es cualquier gobierno. Sí. Y ojalá que haya una conciencia en la sociedad que mire este momento que estamos transitando como eso y que todos tenemos que arrimar el hombro. Fíjese que yo quiero pasar al tema económico, porque ayer también la presidenta encargada hablaba del tema económico y de blindar la soberanía económica del país. Incluso habló de la diversificación de la economía, entendiendo que Venezuela tiene relaciones con diferentes países del mundo y también diciendo, bueno, las relaciones con Estados Unidos no son extraordinarias, pero tampoco son irregulares, son relaciones Pero como porque las que ellos mismos tenemos buscaron quebrantarlas. con las que Claro. tenemos con el resto del Estoy de mundo. acuerdo y fíjate, tenemos estabilidad, tenemos una visión distinta a lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen una visión de la estabilidad distinta a la nuestra. Así es. Un poco tú lo decías, es fracturar la sociedad Dividir. venezolana. Y luego tienes un programa económico. Y yo anoche que estuve en la notificación al Ejecutivo a partir de la presidenta sobre la instalación del nuevo periodo legislativo, ella habló mucho del tema económico, bastante. Planteó nuevas leyes, reformas, y ahí es donde el Parlamento tiene que tener un papel importante, ¿no? Y claro, la economía es vital. Digamos que la podemos resumir en darle calidad de vida a la gente, en definitiva, ¿no? En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz hay una mesa que es la mesa económica, donde están los agentes económicos privados y los agentes económicos del sector público y el Parlamento. Yo creo que eso es importante. Eso puede ser un buen escenario para debatir esto. ¿Por qué? Nosotros venimos con un crecimiento importante y hay que lograr mantener ese crecimiento. Hay que lograr, bueno, ayudar a que eso que venía en positivo continúe en positivo. Entonces, claro, el elemento económico, el programa económico es importante. Ella delineó algunos elementos ayer. Yo creo que vamos a compartir pronto en el Parlamento con ella su plan económico para esta coyuntura tan compleja que tenemos. Ahora, lo importante que ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es la diversificación de la economía. En el caso nuestro, como país exportador de petróleo, ofrecerle petróleo, producto que nosotros tenemos por cantidad, bien sea a los Estados Unidos, pero que cancelen, bien sea al otro, pero que cancelen. Es decir, todos deben cancelar el petróleo. No es que te vas a llevar el petróleo de acá. No, yo creo que eso está resuelto, el tema con los Estados Unidos, por lo que hemos visto en la prensa, que van a pagar el petróleo y sobre todo sin descuentos, y están abriendo que en ese campo de nuestras reservas y de nuestro producto se desescalen las sanciones para que el petróleo pueda ya salir a los mercados. Yo creo que eso
Ha sido una negociación, imagino, que han hecho los dos gobiernos, y creo que eso no va por mal camino. Yo creo que sí va por buen camino, y sobre todo creo que ahí está sellado lo que ella nos decía anoche, precisamente lo que tú acabas de decir, Pedro, y es que sea cooperación, respeto, no injerencia. Me imagino que eso está ahí también. Y bueno, y eso va a ir dando, digamos, un mecanismo de relacionamiento distinto. Y aquí entraría yo en otro tema que tiene que ver con eso. El desarrollo de nuestra política internacional, que tiene que ser al encuentro, tiene que ser una política pragmática, importante, y restablecer unas relaciones con los Estados Unidos de manera de cooperación y respetuosa, y respetuosa, exactamente. Reabrir las embajadas, creo que es un elemento importante, porque tú no puedes dejar que estas relaciones sean solamente bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que tú tienes que restablecer los mecanismos, los mecanismos diplomáticos para que también de alguna manera funcionen los mecanismos de control institucional en los Estados Unidos. Parlamento, por ejemplo, el Parlamento tiene que tener una incidencia, pero además no solamente son las relaciones diplomáticas, sino las consulares. Allá tenemos una comunidad muy grande, importante, en el marco de las relaciones comerciales también, porque si tú no tienes consulados abiertos, se te hace más complejo el que pueda fluir sin mayor inconveniente esas relaciones comerciales. De tal manera que yo he venido haciendo ese llamado en que en las negociaciones tiene que estar por delante también la exigencia de la apertura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero con respeto, en el caso de ellos, con respeto, es decir. No, pero claro, bueno, es que la ventaja de eso es que tú te guías, digamos, en el ente rector, que es la Convención de Viena, que es el ente rector para regular esas relaciones. Claro, esa es la preocupación de que no lo que pasa es que cuando claro, dicen en mi pueblo, cuando uno es picado no por hay- culebra, sí. cualquier... y siempre ha sido la fíjate, tónica... pero si no haces eso, Claro, fíjate siempre, lo que te pero iba a decir, tienes dificultades para el tema migratorio, Claro, claro. Sí. Tienes dificultades para el tema comercial, tienes dificultades para el respeto en el marco del derecho internacional. Es decir, es esencial. No, Yo tengo claro, que meter por aquí una supuesto. cuñita, que mientras yo he sido presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, hemos aprobado casi que fueron 69 nuevos embajadores a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, restablecimos aquellas relaciones diplomáticas que se habían fracturado en aquella loquera de la dualidad de poder. Fíjese, diputado, vamos a hacer una nueva pausa y al regreso la última parte de la conversación con el diputado Timoteo Zambrano, y queremos hablar justamente de esas reacciones internacionales que se han generado tras este ataque del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela y este secuestro del presidente y la primera dama. Eso lo vamos a revisar luego del corte, 7 de la mañana, 58 minutos al aire. Recuerden, hasta las 9 de la mañana. Hola, hola Venezuela, saludos. 8 minutos, seguimos conversando con el pasó, diputado Timoteo Zambrano. Sí. Y de ahí les una pregunta al aire que tiene Sí. que ver con la reacción internacional ante este crimen cometido contra el pueblo venezolano y la violación de la soberanía venezolana y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moro y la primera dama Cilia Flores. Reacciones internacionales. Es una reacción global. Por eso se decía mucho en el ambiente internacional, en ese escenario, que una invasión a Venezuela iba a ser un punto de inflexión para la comunidad internacional, para el mundo. Y efectivamente, Así ha sido. así ha sido. Esto es un detonante, ¿no? Y por eso el manejo interno es fundamental, ¿no? Yo creo que se van a desatar nuevas alianzas en lo regional y en lo global. Hay un replanteamiento en esa materia. Vamos a ver alianzas incluso en sus regiones. América del Sur, lo que ha demostrado esto, que va a tener que plantearse una alianza
no solamente comercial, libre tránsito, en fin, sino de fuerza, porque esto puede volver a pasar y puede volver a pasar en cualquier momento. Fortalecer quizás Claro, esa área. eso es necesario. O sea, Y no yo sé solamente que pudiera yo pasar No soy guerrerista, pero eso es... Eso marca un precedente. Eso marca un Pero usted precedente. dice- Y nosotros, como Venezuela, estas riquezas las tenemos allí y van a seguir estando allí. Nosotros tenemos que pensar serenamente sobre nuestra doctrina de seguridad integral y trasladarnos hacia ese campo de fuerza para que podamos lograr contención y defensa. Eso es fundamental. Ahora es decir, el mundo, fíjate, el mundo ha regresado a una diplomacia de fuerza. Y tenemos que tener claro que esa es la realidad que tenemos. Entonces, si lo tienes claro, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que desarrollar para contener? Por ejemplo, fíjate, la estabilidad es fundamental. Yo les hablaba a ustedes de lo que es el partido de gobierno. Pero igual la oposición. La oposición tiene que tener, primero, sentido y visión de Estado. Primera cosa. Así que la unidad no es una quimera, la unidad no es cualquier cosa. Una unidad basada en los intereses nacionales, por lo tanto hay puntos de coincidencia con los otros factores políticos y el gobierno, y una unidad pensando en darle estabilidad y darle contención y defensa al país, porque digamos, en algún momento habrá alternabilidad, eso va a ocurrir, pero ¿cómo va a ser esa alternabilidad? Ahora Fíjate bien, que ahorita no pudieron porque hay un tema ahí complejo en cuanto a lo que ha ocurrido. Entonces, la comunidad internacional tiene que entender que entramos en una etapa que ya no está basada, lamentablemente, Se le podría llamar una en el nueva orden etapa. internacional basado en normas. Pues tenemos que regresar a él. Tenemos que regresar a él, porque yo creo que eso está quebrado. Y además Venezuela tiene que mirar lo que está pasando en la guerra Ucrania-Rusia. Ucrania, que ya perdió esa guerra, me parece que lo que está haciendo Zelensky, obligado por la OTAN y por la Unión Europea, es criminal contra su pueblo. Y no termina de hacer un acuerdo que debe hacerlo con Rusia. Rusia ya ganó esa guerra. Por lo tanto, el tener ese acuerdo va a reconfigurar las fronteras, no solamente en Europa, en el mundo. Replantea, o la fortalece o la replantea. Tenemos zonas complicadas que lo que ha pasado en Venezuela puede disparar el mecanismo guerrerista en otras el caso de Colombia que está amenazado. Sí. Bueno, Colombia está muy amenazada. Yo no le recomendaría al señor Petro que fuera a los Estados Unidos porque es decir, creerle a los Estados Unidos es muy difícil, eso tú no lo puedes creer. Entonces, no, yo creo que esa reacción con Petro de parte de los Estados Unidos es porque Petro ha venido planteando, y también lo ha planteado el presidente Maduro, de un arreglo, de un acuerdo, revivir la Gran Colombia metafóricamente, pero eso no es otra cosa que esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Un acuerdo subregional para la defensa. Es que es obvio. Es decir, nosotros no podemos, el mundo no puede ser colonia del mundo unipolar, y a eso es lo que estamos yendo de nuevo. Ellos están tratando de salvar su imperio, que está en declive, está en caída, con soluciones, con vías de fuerza, ¿diputado? Para ver cómo resuelven su economía. Diputado, ¿y la posición de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas? No, realmente ha sido un desastre, pero hay que seguirla usando, hay que intentar reforzarla. Fíjate que ahora Estados Unidos se sale de más o menos 60 y tantas organizaciones multilaterales, de las cuales un número importante pertenecen a la ONU. Bueno, eso es tratar de debilitar ahí, porque ahí se gesta también el mundo multipolar. Es decir, yo creo que la ONU en sí es eso, pero desde el punto de vista de la aplicación de esos mecanismos para contener este tipo de agresiones criminales ha sido muy ineficiente. Ojalá que retomen un papel ahora, que se sienten también amenazados, porque también los Estados Unidos ha dicho que va a irle retirando todo el financiamiento. De tal manera pues que es una manera de irla
minimizando. En el caso de Europa, esas amenazas con Groenlandia, Dinamarca. Bueno, ahorita la gran pelea va a estar allí. Se ve claramente que Trump va por Groenlandia. Europa ahora tiene que tomar unas decisiones, y la OTAN, ¿no? Yo creo que esto es un punto que va a marcar también la ruptura en la OTAN, porque habrán países que dirán, si él concreta, que seguramente lo va a hacer por la vía militar, se apropia de Groenlandia, sin duda alguna, algunos países o muchos países se saldrán de la OTAN. Pues eso no tiene sentido estar tú aportando recursos o ellos aportando recursos para fortalecer la industria militar norteamericana, estadounidense. O sea, Ahora, además, ellos aprovecharon. Esto daría pie a que los países europeos se unan en bloque y pudiera... bueno, la señora von der Leyen extrañamente lo vio por ahí, lo dijo ayer, y que viene un comunicado donde Europa va a poner sus condiciones. Veremos. Vamos a ver, porque ella ha sido parte de esta jugada de los Estados Unidos. No es fácil la encrucijada en que está Europa y el mundo. Nosotros, sin duda alguna, cualquier incidente puede generar aquí una conflagración, ¿no? O sea, tenemos que tener claro eso, ¿no? Tenemos una gran inestabilidad en el Indo-Pacífico, importante, Taiwán, Japón, Corea del Sur, en fin, Filipinas. Entonces, bueno, el mundo no está fácil, amigos, difícil. Está complejo. Y nosotros, fíjate que nosotros, por eso siempre me he preocupado en señalar que Venezuela, cualquier decisión que tome, tiene que ser mirando la geopolítica, porque nosotros somos un factor, somos el equilibrio energético del mundo. Entonces, si entendemos eso, tenemos que abrir un mecanismo, tenemos que abrir un relacionamiento internacional distinto, basado en eso, basado en que eso somos, con una política interna que nos dé estabilidad, con una política económica que beneficie a la gente, en fin. Ahí está, yo creo que la manera en que Venezuela se relacione con el mundo, aun cuando tú puedas mejorar las relaciones con las potencias, con Estados Unidos, con todas las potencias, pero si tú logras eso, Venezuela tendrá una autonomía absoluta frente a ese mundo que se abre multipolar, que es el que tenemos que empujar de manera importante. Diputado, ¿no? usted ha estado en diferentes periodos de la Asamblea Nacional, y cada periodo, pues evidentemente, tiene sus coyunturas y sus dificultades. ¿Este se pudiera decir que es uno de los más complejos? Bueno, tiene una complejidad, ¿no? Que es un enfrentamiento, una confrontación con los Estados Unidos, ¿no? Y quizás faltó velocidad en cuanto a los acuerdos estratégicos tanto con China como con Rusia. Yo decía que con China era la cooperación y con Rusia era la seguridad, lo dije en varios programas, y que había que avanzar eso. A mí me tocó trabajar en la Comisión de Política Exterior, nos llegó el Tratado de Cooperación Estratégica, muy bueno, por cierto, excelente, pero fíjate, ahí en el filo fue muy difícil, ha sido difícil implementarlo porque los eventos se empezaron a dar. Pero fíjate, porque es importante esa pregunta, porque tú tienes que cambiar el esquema de la doctrina de seguridad y seguridad integral, y te vas a la fuerza, a tener un punto de fuerza importante. Ahí está la fuerza, que eso indudablemente te lleva a seguridad, y eso tendrías que haberlo consolidado bien con Rusia y cooperación con los chinos. ¿Por qué te digo esto? Porque un mecanismo disuasivo no solamente es la fuerza que tenga, sino son las alianzas que tenga. Entonces, pero alianzas concretas, ¿no? O sea, yo creo que ahí, bueno, y no es que es un error, te lo voy a decir claramente, es que nosotros tenemos una vocación de paz, pacifista. Nosotros nunca hemos salido a conquistar pueblos, no, hemos salido a liberar. Entonces es una cultura que nosotros tenemos importante con nuestros libertadores. Entonces, pero eso hay que cambiarlo.
Eso hay que cambiarlo porque si no, nosotros podemos terminar siendo una balcanización. ¿Dónde están los pozos petroleros? Entonces aquí se metió tal potencia. ¿Dónde está el gas? Se metió otra potencia. O en otro estado que tiene petróleo, otra potencia. Eso sería inevitable hacia adelante. Entonces, si en ese análisis nosotros concluimos cómo resolver eso, claro, tenemos que resolver la estabilidad de la economía y tal, pero tenemos que apuntar hacia nuestra seguridad, cooperación y paz. Sí. ¿Y con qué mensaje despedimos esta conversación? Y este mensaje orientado a los venezolanos, ese ciudadano que se levanta todos los días, que trabaja, que está atento a las informaciones, que han sido días complejos para el país en general, independientemente de posiciones políticas, independientemente del sector al que te dediques. ¿Hacia dónde se orientamos? Yo creo que yo lo oriento hacia lograr estabilidad basado en meter el hombro a este nuevo, digamos, a esta situación que tenemos planteada con la nueva presidenta, importante, avanzar en lo económico, fundamental, y un cambio en nuestra política exterior para lograr no solamente pragmatismo, sino que nos permita relacionarnos nuevamente con otros factores del mundo, y entre eso mejorar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que me parece importante, diplomática, por eso que es importante. No salido de la coyuntura, sino lo diplomático que está normado y está arreglado en el mundo. Entonces, yo creo que eso, y que la gente tenga confianza, generarle confianza también a la gente. El fracaso de él sí es el fracaso del país, y hay que tener cuidado con eso. Conciencia en ese tema. Bueno, y un punto importante, discúlpame, Pedro, que lo planteé en la Asamblea, el gobierno no lo puede hacer solo. Tienen que abrirse. Cuando yo hablo de todo esto es porque el gobierno tiene que abrirse a otros sectores de la vida nacional y sí, en el caso de la oposición, y lograr un acuerdo. En el caso de las oposiciones, porque hay varias corrientes. Hay varias corrientes dentro de la Asamblea Nacional y en el país, por supuesto. ¿Hay voluntad política en las diferentes oposiciones? Bueno, fíjate, yo te lo contestaría de esta manera. Yo creo que hay una oposición que está fuera del país. Okay. Esa oposición no tiene voluntad política. No, pero es que es importante porque nosotros no la invisibilizamos como nos invisibilizan a nosotros, pero le ha hecho mucho daño al país. Ahí tenemos un problema, pero quizás eso tiene un desarrollo actualmente diferente. Y luego las oposiciones que estamos aquí, yo celebro, te lo digo, que una ruptura que hubo en esa oposición extremista está en el Parlamento hoy en día, que se incorporó, encabezada por Capriles. Eso a mí me parece importante. Se incorporó también otra oposición, que es Fuerza Vecinal, me parece que ha sido importante. Y luego una oposición derivada regional, que tuvo un buen desempeño electoral, que es la de Cojedes, creo que se llama Vamos Cojedes. Bueno, creo que eso es importante. Ahora, esas oposiciones, y está la Alianza Democrática que venimos del proceso pasado. Bueno, ¿cómo ayudar a construir desde allí una plataforma política? Bueno, sí, tenemos que seguir usando la palabra unitaria, ¿no? Que nos permita contribuir a reforzar lo que lo que está ocurriendo, es decir, ayudar, meter el hombro. Que es decir, que es posible que en este año, así como la oposición, diferentes corrientes de oposición se reúnen con el gobierno nacional, se puedan reunir entre esas diferentes corrientes de oposición y quizás... tener coincidencia en los planteamientos. El mecanismo constitucional electoral, la ruta electoral nos reúne en una bancada. Claro, porque estamos ya están allí. ahí. Pero yo sé lo que tú me quieres decir. Yo le pregunto porque se dice a veces, es más fácil que la oposición se reúna con el gobierno que se reúnan entre ellos. Así es. Entonces, ojalá. Por eso le preguntaba en principio esa fue una que si hay buena voluntad política entre las diferentes oposiciones que hacen vida ahora en la Asamblea Nacional. Bueno, para solo te puedo responder esto. Claro. La Alianza Democrática tiene absoluta voluntad política de trabajar porque por lo menos tengamos coincidencia para las grandes soluciones del país. Eso te lo puedo decir. Nosotros reconocemos a todas las oposiciones, en tanto que a nosotros
el reconocimiento no es fácil que No ha sido recíproco. nosotros no ha sido recíproco. Pero nosotros vamos a continuar como lo hemos hecho a lo largo de estos años, ¿no? Sin ningún problema. Yo espero que esos compañeros tengan a la altura de las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo les pido visión de Estado, anchos de mira, como dicen los españoles, ¿no? Eso es muy importante. Diputado, gracias por acompañarnos. Nos pasamos unos minutos. Cualquier cosa se entiende con el siguiente invitado que está allí, el profesor Henry Navas, que nos va a acompañar en un ratito y ya está con nosotros. Hacemos la pausa y regresamos en breve. No se aparten de nuestra Muchas sintonía. gracias. Gracias por doctor. acompañarnos. Amigos, de vuelta con ustedes, 8 de la mañana, 24 minutos al aire a través de la señal de Venezolana de Televisión, recordándoles que estamos conectados en las diferentes emisoras aliadas en todo el territorio nacional y también estamos con ustedes vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a revisar los mensajes de ustedes a través de esta plataforma. Por acá alguien nos escribió, se olvidaron del live. No nos hemos olvidado del live, ya los vamos a leer porque, bueno, recordando que este horario extendido que tenemos durante estos días, horario especial, además por toda la contingencia y toda la información que tenemos para ustedes, aprovechamos en esta oportunidad de revisar los mensajes. Ya segunda hora de programa, 8 de la mañana, 24 minutos. Por acá dicen, las universidades deben comenzar también las actividades académicas y con debates ideológicos, geopolítica. Esto lo vamos a abordar ahorita porque nuestro invitado justamente revisaremos estos temas. Por acá está Lisset Gómez también compartiendo con nosotros. Dice, hola, buenos días, reportando sintonía. Ya el audio conectado. Tenemos el audio del live. Jorman ya está conectado porque en las pausas nosotros desconectamos el audio mientras estamos en la pausa y luego lo activamos y por allí estaban preguntándonos si ya estaban activados. Así que ya estamos activos por acá con el live. Dice también para mejorar las relaciones con Estados Unidos también deben respetar nuestra patria, nuestra soberanía, nuestros convenios. Adriana Carlaf nos envía este mensaje, ella lo hace desde Valles del Tuy. También por acá nos reportan sintonía y nos envían saludos de Ciudad Bolívar. Saludos, es Micaela Saavedra. Micaela, ya el audio activo por acá para que puedas incorporarte con nosotros. Envían saludo al profesor Henry Navas. Ya lo vieron a través del live, sí que están con nosotros. Por acá también dice, también es importante que inviten a Germán Escarrá, nos piden por acá que invitemos. Envían saludos a nuestro anterior invitado. Sí, a Timoteo Zambrano. Por acá dice, hola Venezuela, saludos conectados desde el estado Trujillo. Voy a saludar los estados que nos conectan. Mira, nos saludan, envían saludos desde el estado Aragua. Por acá también nos están enviando saludos, desde Caracas, desde San Martín específicamente. Por acá nos reportan sintonía desde el estado Carabobo, saludos al estado Carabobo, el estado Yaracuy, el estado Cojedes, desde La Guaira también conectado con nosotros. Y hago ese paseo rápido porque ya vamos a darle... Portuguesa, también Cojedes, sí. Miranda. Sí, los que están conectados Saludos. a través del live, la cuenta Al Aire Contigo, y tienen que estar atentos a esta entrevista que vamos a sostener en esta oportunidad con el profesor Henry Navas, historiador y cumpleañero del día. Feliz cumpleaños, profesor. Muchas gracias, muchas Feliz gracias. cumpleaños. Sí. Pero mi regalo. Sí, claro. Ya estar aquí es todo un regalo, profesor. Es nuestro detalle, tomando cafecito, conversando, analizando de varios temas. Mira, el profesor, lo mismo le dirás a todos. Sí, Así es, profesor, y que mira cómo salió del compromiso. Profesor, hablar de lo que de este ataque del gobierno de los Estados Unidos, del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, es visto desde diferentes puntos y aristas. Y hoy le queremos dar ese enfoque histórico de lo que nos ha venido ocurriendo y también un poco, primero, su visión en líneas generales de lo que ocurre y cómo ve, además, usted la situación. Sí, bueno, claro que es difícil hacer una síntesis en tan corto tiempo, dado que estamos en una coyuntura sumamente dinámica, compleja, muy compleja, que requiere sobre todo una interpretación, así como usted lo dice, multidimensional. No hay forma de ver esto sino desde un punto de vista multidimensional, sin la menor duda poniendo el acento en el elemento geopolítico. Porque en fin de cuentas, todo lo que hemos sufrido nosotros en estas 27 semanas de agresión cruda, ruda, cruel contra nuestra patria, que bueno, definitivamente desencadenó en esta vil y cobarde vil y cobarde ataque contra el pueblo venezolano y sobre todo el secuestro de nuestro presidente y nuestra primera dama. Desde el punto de vista geopolítico veníamos de hace rato advirtiendo justamente en estos 27 semanas de agresiones, que en fin de cuentas nosotros estábamos recogiendo el saldo de una situación de crisis geopolítica mundial
en donde, digamos, estamos finalizando una etapa geopolítica, digamos, determinada y denominada como la unipolaridad. Eso que Timoteo estaba diciendo antes, donde había justamente un solo poder que se derramó sobre el mundo provocando guerras y procesos de apoderamiento brutal en el mundo, Irak, Libia, destrozando Estados-nación. Bueno, eso provocó, como todos sabemos, el surgimiento de algo que yo diría que nació en Venezuela, que es la multipolaridad. Y bueno, y efectivamente nació en Venezuela, porque no hay ninguna otra constitución en el mundo que posea ese término, esa categoría llamada multipolaridad. Bueno, ya no es una sospecha, ya no es un conjunto de iniciativas. La multipolaridad existe, llegó para quedarse, y el saldo de esa diferencia entre lo que desaparece y lo que surge, de alguna manera afectó determinantemente nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela. Ya lo diré por qué. Definitivamente el hegemón, Estados Unidos, sin la menor duda, sobre todo desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el hegemón, en el líder hit del capitalismo mundial. No le quedó de otra que retroceder hacia su espacio vital, dado que en el mundo definitivamente tuvo que retirarse, como lo hemos visto. O sea, eso es una realidad que, bueno, que hay que asumirla. Ha tenido que retirarse de algunas latitudes y se retira hacia su espacio vital. ¿Cuál es su espacio vital? Aquel que de 1823, declarado por James Monroe, se determinó como la doctrina Monroe, ¿no? Que es América para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la única manera de que Estados Unidos pudiese sostener la preponderancia en un mundo multipolar a través de los recursos naturales es precisamente volver a su espacio natural, a su espacio vital, que no es otro que eso que ellos denominaron el espacio trasero. Evidentemente, bajo la conseja aquella de, ¿cómo es la cosa? América primero, que significa retrotraer nuevamente a Estados Unidos aquella potencia que fue en la primera mitad del siglo XX desde el punto de vista productivo. Todos sabemos que, bueno, Estados Unidos vive una situación de decadencia. A eso iba, profesor, porque la desaparición de los grandes imperios pasó con el Imperio Español, pasó anteriormente con el Imperio Romano, gran parte fue la economía, y todos los imperios han caído por parte de la economía. Y esta situación no es extraña para el Imperio norteamericano, que su economía está en decadencia. Solo que la velocidad de la caída en el actual contexto es superior a las anteriores. Claro. Decía nuestro querido y estimado camarada y compañero Sergio Rodríguez Helfenstein, que haciendo más o menos un recuento de la durabilidad del Imperio Romano, por decir de alguna manera, incluso el Imperio británico, su proceso, sus lapsos de tiempo y en su caída y su decadencia duraron aproximadamente unas cuantas, en el caso del Imperio Romano, digamos algunos siglos. Sí. Y en el caso del Imperio Británico, de alguna manera, un poco más corto, también duró, digamos, vamos a decirlo, ya a finales del siglo XIX, con el surgimiento de la Segunda Revolución Industrial, cuyo epicentro es Estados Unidos, también desapareció, pero fue más corto. Pero en el caso de Estados Unidos, estás hablando de que en 1945, ¿cuántos años han pasado? 80 años, si acaso. Y acusa una decadencia tremenda, o sea, todos los comprendemos. Lo que trata de hacer ese caballero, no sé si decirle caballero, llamado Donald Trump, es precisamente tratar de reimpulsar a Estados Unidos, tratando de convertirlo a través de su espacio vital y de los recursos naturales nuestros en la potencia que una vez fue. Es evidente, ellos hablan de convertir a un centro de producción. Amigo, no hay forma de producir si no es con energía. ¿Y quién posee en este espacio vital, que es, bueno, Suramérica, la América Meridional, para decirlo en palabras de Bolívar, los recursos energéticos para ello? Sí. Venezuela, sin duda. Ahora, también ahora sí entendemos por qué. ¿Por qué tanta...? A los que dudaban, porque quizás algunos ya teníamos claro quizás esas intenciones directas del gobierno de los Estados Unidos, otros no tanto, creo que algunos lo están descubriendo. Es que siempre ha estado, profesor. Sí, pero ¿sabes qué quiero hablar, profesor, de la doctrina Monroe? Bueno, para traer la colación, porque ha sido mencionada. Sí. Y hay otra doctrina recientemente. Sí, bueno, pero es que está mucho más, o sea, no solo está vigente, sino, mira, nosotros que hemos venido estudiando las doctrinas de estrategia de seguridad de Estados Unidos,
digamos que esta última, ya promulgada por el gobierno de Trump, habla evidentemente de sus propósitos y objetivos, pero de manera muy clara. Eso que yo estoy diciendo lo dicen de manera clara en su doctrina. O sea, es decir, todo aquel que se oponga en el apoderamiento de los recursos naturales necesarios, que son los intereses estadounidenses, simplemente es considerado enemigo y por tanto es necesario invadirlo, o sea, golpearlos, suprimirlos, neutralizarlos. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de, algunos denominamos el corolario de la doctrina Monroe, definitivamente. ¿Qué es eso de, bueno, América para los americanos? Como todos sabemos, el discurso de Monroe en 1823, en ocasión de, bueno, del discurso a la Unión, por cierto, escrito por John Quincy Adams, que era su Marco Rubio, definitivamente apuntaba a eso, simplemente prohibirle a Europa que pudiera tratar de hacerse de los recursos naturales, digamos, de las repúblicas embrionarias nacientes en los periodos de independencia, porque eso le correspondía, era justamente a Estados Unidos. Esa vocación que surgió desde el nacimiento de los Estados Unidos con aquellos, lo llamaban los puritanos de Mayflower, en 1630, cuando llegan justamente a estas costas, a las costas de Maryland, allá en el este de Estados Unidos. O sea, esa vocación en primer lugar religioso que luego se convirtió en doctrina y por supuesto y que se va a expandir y que nosotros vimos a partir de 1823, incluso antes, ya como vocación de apoderamiento. La estamos viendo en la actualidad, es el corolario. Y por supuesto, en un periodo en el cual de lo que se trata nada más y nada menos es un proceso de decadencia brutal de ese imperio, como usted bien lo dice Yajure aquí, ciertamente en caída libre, una crisis multidimensional, política, social, económica, militar, una crisis tremenda que nos obliga justamente a procurar esos recursos naturales. Bueno, ¿Venezuela es qué? Venezuela es el reservorio de hidrocarburos y de gas, no solo petróleo, gas, pero también oro, coltán, en fin. Bueno, es una, digamos, le cabe a esa doctrina como anillo al dedo para poder, eso sueñan, al apoderarse de estos recursos, sostener, ni siquiera para hacer el imperio que antes fue, sostener su preponderancia en medio de un mundo multipolar. Eso hay que verlo en ese sentido. Pero eso tiene que ver con lo que, digamos, ese proceso de transformación geopolítico mundial tiene que ver también con los órganos multilaterales existentes en el mundo. Uno de ellos es la ONU. La ONU fue expresión de una etapa histórica determinada que está, bueno, todos lo sabemos, desde 1945 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes aquel organismo creado por Woodrow Wilson o impulsado por él, que nunca se creó realmente, que fue la Sociedad de las Naciones. Qué bueno que dio paso después de la Segunda Guerra Mundial a lo que es la ONU en la actualidad. Sí, cada periodo, digamos, geopolítico mundial, sobre todo el mundo occidental, está asignado por un tipo de geopolítica y por tanto un tipo de organismo. Cuando la unipolaridad se derrumba después de la desaparición de la Unión Soviética, yo debo decirlo con mucha sinceridad, la ONU como organismo de ese mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, empieza a derrumbarse. Pero no es que se derrumba sola, son los propios Estados Unidos quienes empiezan a golpearla y a derrumbar todo aquello porque ya la ONU ha perdido su vigencia, esa es la verdad. Y por supuesto ha quedado en un descrédito total y con ello todo lo que todos los elementos y principios que le dieron, que lo fundamentaron, los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cree usted que tiene que haber una renovación, un relanzamiento, de refundación de todas estas instancias internacionales? Es que es inevitable. Yo estoy de acuerdo con Timoteo, no siempre he estado de acuerdo con él, debo decirlo. Claro. ¿No? En esta etapa histórica quizás con más razón por la sobrevivencia de la patria, pero definitivamente tiene que haber una refundación. Sí. Sobre todo después lo que aconteció ahora, lo que acaba de acontecer. Si había un muro de cristal, decía yo en un programa con mi querido amigo Osvaldo Hernández, que había un muro de cristal ya sumamente débil que estaba conteniendo lo poquito que quedaba de eso que llaman el derecho internacional. Bueno, Estados Unidos le dio una patada con la invasión a Venezuela, con el secuestro del presidente Maduro y de su esposa y de la primera dama, le dio una patada a ese muro.
Y esos pedazos quedaron regados y hoy tratan, algunos países, estamos tratando de recoger esos pedazos para que sirvan de alguna manera para esa refundación. Porque lo que acontece en la actualidad no solo es grave, sino que es sumamente peligroso. Entre otras cosas, no, estamos en la ley de la selva. No hay ninguna norma. La norma es el más fuerte. Y eso lo estamos viendo. Pero ya se había asomado. Antes de que se produjera este ataque vil contra Venezuela, habían bombardeado Nigeria. ¿Qué tiene Nigeria? Petróleo. Habían amenazado y siguen amenazando a Groenlandia. Estás hablando de Dinamarca, por Dios, y de Europa. No se trata ni siquiera de lo que nosotros pudiéramos decir antes, bueno, nuestras áreas de influencia repartidas con nuestros aliados. ¿Cuáles aliados? Si Estados Unidos golpea y amenaza a Canadá, que ha sido sus vecinos. Sus vecinos y siempre ha sido, Canadá ha sido genuflexo, siempre frente a Estados Unidos. A México, con quien firmó un tratado desde hace muchos años, es decir, aquí vale todo, ni siquiera el principio... Colombia. El principio, Colombia, el principio nada más y nada menos que la soberanía de las naciones. Eso está en la actualidad resquebrajado. O sea, es decir, no existe ningún tipo de garantía de la sobrevivencia de los Estados-nación. Eso es peligrosísimo. Porque estamos hablando de la desaparición de las experiencias civilizatorias, del derecho a existir de diferentes culturas en el mundo. De eso es que estamos hablando. O sea, nosotros en la actualidad no estamos combatiendo por imponer al chavismo con todo lo que ello supone como elemento progresista para la felicidad de la patria. No. Aquí el combate es por nuestro derecho a existir, y no solo el nuestro, sino el del mundo. Eso está está en cuestión en la actualidad. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Y por eso hemos visto una reacción mundial que de alguna manera acusa definitivamente a Estados Unidos de poner en peligro la paz mundial, porque hay que decirlo de alguna manera. Yo no estoy tan seguro que algunos países, sobre todo algunas potencias en el mundo, van a permitir ser borrados como experiencia civilizatoria del mundo, lo cual pudiese seguramente ocasionar la tercera guerra mundial, que como todos sabemos, ni siquiera va a ser con helicópteros o fusiles, sino con bombas atómicas. Sí, fíjese. Profesor, tenemos que hacer la pausa. ¿Vas a dejar una pregunta al aire? Sí, ya? tiene que ver Sí. con, aun cuando se critica muchas veces la situación de la ONU ayer decía, pues, o hace pocos momentos dijo que la agresión contra Venezuela por parte de los Estados Unidos viola el derecho internacional. Ya se ha dicho en reiteradas Antonio oportunidades. Guterres, sí. Pero en esta oportunidad lo dice Antonio Guterres. Ahora, ¿qué pudiera generar esta decisión de la ONU y la decisión del secretario general? Sí, bueno. ¿Qué tanto impacto puede tener? Nos lo cuentas después de la pausa, porque vamos a se nos adelante, recargarle profe. el café al cumpleañero. Muchas gracias. Quienes están arrancando, viéndonos ahorita, el profesor Henry Navas está de cumpleaños y aceptó venir hoy en su día de cumpleaños con nosotros. Le recargamos el café, Muchas parte gracias. de nuestro regalo, por Gracias, cierto. gracias. El café que viene Tómalo en ahorita. cuenta. Sí, 8 de la mañana, 41 minutos. Hacemos la pausa y regresamos en breve. No se aparten de nuestra sintonía. Amigos, de vuelta con ustedes, 8 de la mañana, 44 minutos. Ya Jureja, una pregunta sobre la ONU. Acá nos están ustedes escribiendo, además los análisis, le formulan preguntas al invitado. A veces por tiempo no nos alcanza a leerlas todas, pero por acá nos escribe psicopedagogo Juan, dice, la ONU ya está obsoleta y tiene que ser refundada y adaptada a los nuevos tiempos que vive el mundo. Esto a propósito, él respondió, Yajura, a la pregunta que tú dejaste Claro. en la parte anterior, uno de las personas que está conectado con nosotros. Y bueno, el profesor Henry Navas pues analiza esto. Decía la ONU que las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama, viola el derecho internacional. Lo dice la ONU, no lo dice... Sí, bueno, un derecho internacional en estado agónico. Debo decirlo, vuelvo y lo repito, ya lo dije anteriormente, Claro. el pequeño muro de cristal que había, bueno, fue roto justamente con esta acción vil y cobarde contra Venezuela. Pero yo debo decir lo siguiente. Ahora, ¿qué tan peligroso es esa acción cometida por los Estados Unidos contra el pueblo venezolano, contra la dignidad del pueblo venezolano, contra la soberanía de Venezuela, que se pudiera cometer en otro? Es un patente de corso para que actúe. Claro, no existe un muro de contención. O sea, eso puede pasar.
Bueno, si no, mira lo que está pasando ahorita con el primer ministro de Groenlandia diciendo que paren, que pues evidentemente está preocupado. Claro. Y por supuesto el mundo está preocupado. Hay un detalle interesante que nosotros los historiadores muchas veces, y sobre todo de la historia militar, ¿no? Cada vez que se produce un cambio, digamos, de periodos y de etapas, el nacimiento, a veces esos partos son con sangre. Sí. Y nos preocupa mucho porque en la actualidad ya no se trata de guerras incluso con, como lo dije anteriormente, con aviones, con tanques, estamos hablando de bombas nucleares. Sí. Este parto es peligroso porque no todas las culturas en este mundo están dispuestos a dejarse avasallar, a permitir ser borrados como existencia. Y por supuesto una reacción de países que poseen armamento nuclear. No solo estoy hablando de China y Rusia, yo estoy hablando de la India, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de Corea del Norte, que dicho sea de paso lo ha dicho con mucha claridad, que no vería para atrás a la hora de utilizar su arsenal nuclear, que es mucho, por cierto. Y también está la guerra cognitiva. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de guerra que se nos ha venido aplicando, sobre el cual hemos venido nosotros realizando, digamos, profundos estudios. Sí, desde hace muchísimo tiempo. Me preocupa mucho porque la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1939, septiembre de 1939, precisamente comenzó por la invasión a Polonia. Esto pudiera verse involucrado, ahora que está no solamente amenazada Venezuela, sino que también está amenazada Colombia, Groenlandia y otros países. El mundo, todo el mundo. ¿Esto pudiera generar una tercera guerra mundial? Sí, por supuesto que sí. Creo que la respuesta la respuesta que estamos viendo en la actualidad apunta hacia allí. O sea, la reacción, una reacción, a veces pienso que ni el propio Trump se esperaba una reacción de esa naturaleza. Una reacción con aquellos que no han sido nada amistosos con el pueblo venezolano, ni con el gobierno venezolano. Pero han reaccionado, y no precisamente porque nos quieren, sino aquella conseja de nosotros los venezolanos que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, por unas tuyas en remojo. Bueno, de eso se trata. Es el mundo el que está en peligro. Y esto que acaba de suceder, lo que ha hecho es derrumbar lo poco que quedaba de ese derecho internacional que de alguna manera evitaba, aun cuando ya estaba en cuestionamiento y estaba en proceso. Ahora, ¿quién detiene esto, profesor? Creo que los pueblos. Yo estoy convencido de lo que decía nuestro presidente, y lo que dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Son los pueblos, son los pueblos. Hoy, más que gobierno, son los pueblos los que han salido. El pueblo salva al pueblo. Los pueblos están reaccionando porque ven el enorme peligro, porque las guerras, los muertos no son precisamente, los que mueren no son los gobernantes, en este caso de Estados Unidos. Ahora, ¿qué papel? Son los pueblos, son los hijos del pueblo. ¿Qué papel pudieran asumir las potencias emergentes, en el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso de Irán, en el caso de otros países que ven amenazados primero sus intereses, segundo su estabilidad como nación? Sí, bueno, vamos a ser claros, en el caso de Rusia reacciona frente a una OTAN que estaba avanzando para rodearla y despedazarla. Bueno, eso es una cosa que había manifestado un caballero llamado Halford Mackinder, por allá, por principios del siglo XX, o sea, que había que tomar completamente a todo lo que era Europa del Este, Rusia, por sus recursos naturales. O sea, esto es digamos que ese propósito de descuartizar países siempre ha estado en la mente de las grandes corporaciones, que en fin de cuentas es lo que representa Donald Trump, de una manera brutal, porque el asunto es que el velo con el que se invadía países en nombre de cualquier cantidad de excusas, bueno, quedó al descubierto. Bueno, ya lo vemos, el asunto del cartel de los soles, del narcotráfico, eso voló, eso no existe. No existe. Es la confesión completa. Nosotros vamos por el petróleo porque queremos ese petróleo para nosotros, así de claro. O sea, es el propio gáster. O sea, el comportamiento del actual, debo decir, no gobierno, la administración Trump, es un comportamiento gasteril. Eso lo estamos viendo, lo que hemos presenciado. O sea, ¿qué hacía Al Capone? Pues llegaba y te amenazaba, te atacaba, te volvía a atacar hasta que te obligaba a sentarte para decirte, bueno, mira, lo que tú tienes es mío, y se acabó. Entonces, bueno, el que estaba siendo atacado simplemente le decía, bueno, mira, vamos a ver, yo te entrego lo que tengo, pero no me vayas a matar. Ese es el propio gáster. No existe, eso es lo que yo llamo la ley de la selva, el vale todo. O
sea, ¿dónde está aquello, el discurso liberal de esa nación, Estados Unidos, acerca de, bueno, los defensores de los derechos humanos y de toda legalidad? No, eso ya no existe. Lo que se llevó por el medio Trump es el Congreso, los tribunales, nadie está a salvo. Acaban de asesinar en la una pobre mujer, le dieron unos tiros por la cabeza, estadounidense, simplemente porque se asustó viendo los tipos de él y trató de arrancar el vehículo y le dieron unos tiros en la cabeza. O sea, es decir, no vale todo. No hay en la actualidad nadie, incluyendo el pueblo estadounidense, está a buen resguardo. Cuando su propio presidente dice que sus Fuerzas Armadas pueden ocupar y utilizar algunos estados como entrenamiento. Sí. ¿Tú sabes lo que implica eso? Es el fascismo puro, lo más extremo, que no se atiene a ningún tipo de legalidades. De tal manera que una pregunta que usted me hizo que es fundamental y que deben hacer las potencias y el mundo para resguardarse, más que los respaldos morales y demás, tienen que ser acciones contundentes. Ahí comenzaron algunas. Yo estuve viendo ahorita la toma por parte de las Fuerzas Armadas rusas de algunas embarcaciones petrolíferas estadounidenses. O sea, es decir, el mundo está reaccionando. Y bueno, China, por supuesto, desde el punto de vista financiero, debo decir que el propio 4 de enero tomó medidas drásticas en materia financiera. Porque hay que decirlo, ¿qué es lo que le duele a los mafiosos? ¿Qué es lo que más le duele a ellos? Les duele su bolsillo. Y a este mafioso llamado Donald Trump y a quienes lo acompañan, lo que más le duele precisamente son sus intereses. Y creo que tanto China como Rusia en ese sentido han respondido, bueno, y están respondiendo, el resguardo incluso de sus propios intereses. Ahora, yo quiero decir algo de verdad que me nace del corazón. Nosotros no podemos estar pendientes de nadie, somos nosotros los que debemos resguardarnos y los que debemos combatir para sostener y mantener la independencia y la soberanía. Eso es claro. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales ahorita en el contexto. Primero que nada, el primero es, mucho dolor hemos sentido la muerte de nuestros compañeros, sobre todo, caramba, de nuestros compañeros cubanos que fueron asesinados vilmente, ¿no? En la defensa y en el combate. Seguir diciendo que no hubo reacción frente a la invasión me parece una soberana infamia. Nosotros tenemos muertos, son más de 80 efectivos muertos entre los que no fue nada quirúrgico. Cubanos. No fue nada quirúrgico. Sí, porque entonces digo, todo es quirúrgico. ¿Qué es quirúrgico? O sea, la muerte y el bombardeo y los civiles. O sea, es decir, y no solo eso, hubo respuesta. Ahora, una respuesta simétrica, por Dios. Nosotros pensamos que son los helicópteros, más de 150 aeronaves, ya no solo de alas rotatorias, como dicen los de la Fuerza Aérea, helicópteros, no, de aviones de combate, sí, rodeando y sobre el país para justamente producir el secuestro de nuestro presidente. Estamos hablando de... Hubo respuesta, sí, se inmolaron decenas de venezolanos allí. Entonces nosotros lamernos por la herida y seguir lamentándonos, yo creo que no es bueno. Yo creo que nuestra respuesta ha sido contundente. Hemos seguido gobernando. ¿Tenemos gobierno? Sí, tenemos gobierno. Lo dice Timoteo Zambrano, hombre de la oposición. ¿Y vamos a respaldar el gobierno? Sí, porque seguimos mandando, sigue existiendo un gobierno soberano. El hilo constitucional continúa. Eso es fundamental, ¿oyó? Porque vamos a decir, y vamos a decirlo en términos militares, ¿la operación fue exitosa? Sí lo fue. Nos duele decirlo, sí lo fue. ¿Y las estrategias? No, las estrategias fracasaron. ¿Saben por qué? Porque el propósito de toda la operación, en esa porción que ellos lo llaman de decapitación, era justamente tomar al presidente de la República, secuestrarlo y con ello decapitar todos vestidos de autoridad. O sea, acabar y proceder inmediatamente a la instauración de un gobierno títere. Eso lo llaman el cambio de régimen, ¿no? Que lo dicen claramente. Ah, bueno, se produjo. La llamada transición por ello. Fracasaron. Existe gobierno, sí, los poderes actúan. Ah, otra cosa más. Convirtieron a alguien que había sido insultado por los medios de comunicación, un líder como Nicolás Maduro, bueno, un líder venezolano y de algunos pueblos suramericanos, en la actualidad es un héroe mundial que representa lo más, lo más excelso, lo mejor de los seres humanos, de los pueblos, la resistencia, la lucha por la soberanía.
Eso no es cualquier cosa. Y eso no es aquí, eso es en Estados Unidos, eso es en Francia, en Italia, en España, en aquellos, incluso con aquellos gobiernos que tanto hablaron de nosotros. Profesor, tenemos que despedir. Gracias, profesor. Profesor cumpleañero, hay que despedir este programa. Sí. El día de hoy, gracias por acompañarnos, bienvenido. Siempre ese enfoque histórico de todo lo que ocurre siempre es importante y qué bueno compartirlo con la audiencia del programa Al Aire el día de hoy, 8 de la mañana, 55 minutos. Nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo y compartimos con ustedes publicidad. Al Aire fue una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios para Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet de tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.